Hola, feliz día, ¿cómo están ustedes? Si eres de los que viene frecuentemente, seguramente estás preguntando, aquí falta algo, no te preocupes, va a estar como parte del programa, pero lo vamos a hacer hasta el final. Y si vienes hoy por primera vez, tranquilo, déjanos guiarte en todo este proceso. Hemos estado hablando en esta serie acerca de ejercicio, de salud, de entrenamiento, de fe, y a mí me encanta todas estas cosas porque se parece mucho a mí. Siempre he estado rodeado de entrenamientos, de salud, de deporte, de enseñanzas, de iglesia. Por lo tanto, entonces este tema me apasiona. Me apasiona el poder estar aquí junto a ustedes, primero porque fui atleta, porque soy profesor de profesión, pero también porque soy pastor, porque me encanta la iglesia y me gusta enseñar a las personas. Y hemos estado hablando de entrenar la fe. Así que esto de entrenamiento para la fe es algo que me motiva. Y normalmente aquí en Venezuela decimos, hay un dicho popular que dice, para atrás ni para coger. Y hoy voy a desafiar ese pensamiento o ese dicho popular porque yo sí quiero ir hacia atrás para poder avanzar. Entonces, quiero ir y dar un repaso brevemente de lo que hemos venido hablando cada semana, así que lo haré rápidamente. En la semana 1, en estos entrenamientos, hablamos del entrenamiento diario. Ven y siéntate conmigo, tiene que ver con invitar, y si tú estás aquí es porque alguien te invitó. Si tú estás aquí es porque recibiste una invitación y nos acompañas. Así que entonces tú has recibido una invitación, pero también estás llamado a invitar a otros. La semana número 2, entonces hablamos del entrenamiento semanal. Tu presencia marca la diferencia, así que tú eres importante para nuestra familia de fe, tu presencia marca la diferencia. La semana número 3, la semana pasada, entonces hablamos de entrenamiento de cuerpo completo y tenía que ver con el servicio. Y hoy hablaremos de un ejercicio excéntrico. Y ustedes dirán, wow, suena bien ese término, ¿no? Y lo entenderás de qué se trata y tiene que ver con fuerza de agarre. Así que entonces cuando tú vas a entrenar necesitas fuerza de agarre, fuerza para la barra, fuerza para las mancuernas. Así que hoy vamos a estar hablando de fuerza de agarre. Cuando hablamos de ejercicio, hay muchos ejercicios que son suaves y tú dices, oye, ese lo puedo hacer. Pero hay otros que se ponen un poco más complicados, que son un poco más duros. Y nosotros sabemos en eso que mientras los entrenamientos son más duros, son los que producen más beneficios. Entonces, cuando tú estás entrenando duro, tú ves mayor beneficio. Si entrenas suavecito, probablemente no vas a ver tantos beneficios. Entonces, cuando hablamos de la fe, también aplican los mismos principios, porque cuando entrenas duro en la fe, vas a ver muchos resultados. Aquellos que son nuevos en la fe, que solo están investigando acerca de cómo es esto de la fe, quiero decirte algo, no hay ninguna obligación de comenzar con este entrenamiento del que vamos a hablar hoy. No hay ninguna obligación. Pero si hay algo que te puedo recomendar es que a lo largo del camino, cuando encuentres las razones en tu corazón, razones no religiosas, quiero que comiences a considerarlo. Así que si tú vienes por primera vez, tú dices, ese entrenamiento es para mí, no te preocupes. Solo considéralo en algún momento para tu vida. Si eres nuevo en la fe y tú dices, bueno, ya yo sé que este es mi camino, entonces a lo mejor nunca has pensado en este entrenamiento. Hoy puede ser inspirador para ti porque puedes ir a otro nivel en tu entrenamiento. Y si eres un seguidor de Jesús, te consideras alguien de fe, entonces tú puedes decir, aunque suena difícil, se ve bastante interesante y quiero entrenar fuertemente con eso. Yo recuerdo cuando comencé con este entrenamiento. ¿Sabes que los entrenamientos cuándo comienzan? A ver, ¿cuándo comienzan los entrenamientos? Los lunes, muy bien. ¿Y en qué mes? En enero. Yo no sé por qué hicimos esta serie en este tiempo, porque la gente no entrena en agosto. Entonces, había un ayuno congregacional y los ayunos que hacemos congregacionalmente son en enero. Y recuerdo que fui desafiado en este entrenamiento y a partir de allí comencé a aplicarlo fielmente. Y tenía que ver con que yo era una persona que estaba recién salido de la universidad, tenía mi primer empleo que comenzaba en febrero de ese año y recuerdo que Dios me dijo, ok, yo quiero que tú entregues todo por la obra. Y yo decía, ay, sí, entregarlo todo. ¿Cómo es esto de entregarlo todo?
Y empecé a orar y a orar y a orar y Dios me dijo, quiero que tu primer sueldo lo entregues completamente para la iglesia. Y más o menos como, ¿qué voy a hacer con mi vida y con mis gastos? Confía en mí. Mira, fue algo que yo sentí de parte de Dios y lo hice a ciegas. Agarré la primera vez que cobré y entregué todo. En ese momento todo no era mucho, pero era todo. Lo cierto es que fue bien difícil entregarlo, pero de ahí en adelante comencé a aplicar este entrenamiento y tiene que ver con la dadivosidad. Cuando me caso, junto a mi esposa María, nos ponemos de acuerdo de cómo lo vamos a vivir. Ella era mucho más dadora que yo y en sus porcentajes expresaba su amor a Dios de una manera totalmente diferente. Así que nos tuvimos que poner de acuerdo y empezar a entrenar juntos. Era algo optimista al principio porque incluso con nuestro presupuesto mínimo nos costaba, pero algo que nos hacíamos era la pregunta, ¿cuál es nuestro plan para ser generosos? ¿Cuál es nuestro plan para ser generosos? ¿Cómo vamos a ser generosos si nosotros creemos en lo que Dios puede hacer? Y ojo, tú puedes tomar este principio, este entrenamiento como algo bien egocéntrico, lo puedes tomar como esas personas que van al gimnasio y se toman la selfie y ponen fotos acerca de cómo están haciendo ejercicio y cómo están creciendo sus brazos y sus músculos y verlo desde la parte personal. Pero yo te quiero llevar un poco más allá. ¿Por qué? Porque cuando haces ejercicio no solamente tiene que ver con tu físico. Así que cuando se trata de dar, no solamente tiene que ver con lo que tú vas a recibir, sino con cómo otras personas se van a beneficiar. Me gusta la frase de Winston Churchill. Él dijo, vivimos con lo que recibimos, construimos una vida con lo que damos. ¿Y por qué me gusta? Porque si mi esposa y yo queríamos construir una vida no solamente para nosotros mismos, sino que fuese un poco más allá, teníamos que practicar la generosidad. El libro de Proverbios, incluso, cuando tú lees lo que dice el gran Salomón, te das cuenta que hay una buena guía para vivir sabiamente. El libro de Proverbios es una escritura o parte de las escrituras judías. Lo escribe el rey Salomón, un hombre impregnado de sabiduría, quien fue descrito incluso por esas personas contemporáneas a él, por ejemplo, la reina de Saba, como el hombre más sabio que jamás haya existido. Salomón anotó principios atemporales, es decir, que no es solo para esa época, sino que aplican para cualquier época. Frases llenas de sabiduría que incluso él quería entregársela a su próxima generación, a sus hijos. Y fíjate lo que dice Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Estos proverbios seguían un patrón de afirmaciones de tipo sí, entonces. Fíjate, si confías en el Señor con todo tu corazón, ahí está el sí, y no te apoyas en tu propio entendimiento y te sometes a Él, y ahí viene el entonces. Entonces, Él enderezará tus sendas. Él enderezará tus sendas. Cuando lees esto, Él no pretendía que fuesen promesas para tu vida. Eran simplemente afirmaciones generales, pero afirmaciones generales verdaderas sobre la vida. Recuerda, no como promesa, sino que eran más como yo voy a vivir una consecuencia por lo que hago y las consecuencias van a venir. Más adelante, en el mismo capítulo, Salomón dice lo siguiente: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Aunque ahí decía que en el intro que el vino no era bueno, eso es otro tema. Salomón dice que honren al Señor con los primeros frutos. Lo mejor de lo que tienen. Den a Dios lo primero y lo mejor de lo que tienen. Ahora bien, el rey Salomón está familiarizado con lo que había sucedido anteriormente, es decir, con lo que le había antecedido. Él conocía bien las escrituras del Antiguo Testamento. Él conocía personajes como Caín y Abel, que tuvieron entonces, en medio de todo lo que se estaba gestando en la humanidad, entonces ellos tuvieron un punto referencial. Y ese punto referencial llegó a Salomón. Cuando Caín y Abel entonces estaban peleando por quién hacía la mejor ofrenda a Dios.
Entonces, Salomón lo comprendía y él sabía de qué se trataba. Salomón comprendía la historia de Abraham y de Melquisedec, cuando Abraham se enfrentó al ejército del rey Sibo para rescatar a su sobrino Lot. Y si tú no estás familiarizado con estas historias, no son el centro del mensaje de hoy, así que tú puedes ir al salir de acá o durante toda la semana y ver todas estas historias. Lo que quiero decirte es que Salomón sabía lo que había ocurrido anteriormente. Y fíjate que después de derrotar al ejército del rey Sibo, entonces Abraham regresa con el botín de la batalla y entregó la 10ª parte de esas posesiones del botín a Melquisedec. Posteriormente es que se describe como un sacerdote, Melquisedec como un sacerdote. Quiero que lo tengas en mente porque ese era el contexto que tenía Salomón para escribir lo que escribe. Salomón entiende todo. Salomón entiende las palabras de Moisés, entiende la ley dada al pueblo de Dios. Y en esa ley incluía instrucciones para ofrecer una ofrenda, por lo menos del 10%, cada 7 años. Él entendía todo, entendía el principio de elegir. ¿De elegir qué? De elegir honrar a Dios dando como una prioridad. Cuando tú eliges dar a Dios como una prioridad, estás eligiendo lo mejor. Honras a Dios dando lo primero y lo mejor. Regreso a mi historia. Mi esposa y yo decidimos que debíamos dar lo mejor de nosotros. Así que decidimos donar de nuestros ingresos a nuestra iglesia local, porque nosotros sabemos lo que está ocurriendo. Ayer ocurrieron cosas extraordinarias que tienen que ver con el dar de las personas, con las personas creyendo en la iglesia, pero también la iglesia yendo hacia las necesidades. Como seguidores de Jesús creemos en el movimiento que Él inició, la iglesia local. La iglesia local. Y a la larga, la iglesia local es el principal vehículo que nuestro Padre Celestial está utilizando para impactar el mundo. La iglesia local es la esperanza del mundo. Vamos, tú encontraste esperanza, fue en la iglesia. Tu vida estaba hecha un desastre y probablemente por eso llegaste acá. Tu vida le faltaban cosas que no lograba satisfacer y cuando llegaste a la iglesia empezaste a ver alternativas, porque la iglesia es la esperanza del mundo. Vamos, nosotros hubiésemos podido decir, bueno, ¿sabes qué? Realmente no tenemos suficiente, no vamos a dar. No necesitamos ser generosos. Además, nosotros somos los pastores, trabajamos para la iglesia, nos eximen de dar. No. Tiene que ver con más razón de creer en lo que hacemos. Nosotros no estamos excluidos de ser generosos. Nosotros queríamos y teníamos que hacerlo. ¿Y sabes por qué queríamos y teníamos que hacerlo? Porque dar refleja el corazón de nuestro Padre Celestial. Cuando tú das, estás imitando, emulando a tu Padre Celestial. Hay un versículo que quizás es el más conocido de todas las Escrituras, y es donde Jesús describió a Dios Padre como un dador. Vayamos a lo que nos dice Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios amó, el Padre dio. Pero del otro lado, escuchando esta historia o escuchando esta afirmación, está un líder religioso. Jesús está hablando con un líder religioso. Y cuando Jesús pronuncia estas palabras, Él está familiarizado con su obligación de dar. ¿Por qué? Porque conocía la ley, las escrituras judías. Al ser judío había aprendido, le habían enseñado acerca de la ley. La comunicación más reciente que había tenido con Dios había sido a través del profeta Malaquías, quizás unos 400 años antes. Entonces, luego viene y aparece Jesús y hace esta proclamación. Aquellos que se proclamaban hijos de Dios eran severamente reprendidos por robar a Dios, al no ser generosos con los diezmos y las ofrendas. Así que lo que Jesús está diciendo está cambiando todo lo que estaba ocurriendo en ese contexto. Pero esa noche se aleja de Jesús con una nueva comprensión de la generosidad de nuestro Padre Celestial. Comienza a ver a Dios de una manera totalmente diferente. Y dar es la respuesta natural del amor.
Dar es la respuesta natural del amor. Cuando tú amas, das. Cuando Jesús habló a sus seguidores sobre el dinero, les enseñó cosas como no malgasten su dinero. ¿En qué? En cosas terrenales. Porque a la larga se destruyen. Cuando Jesús instruyó, somos administradores de lo que se nos ha sido entregado. Así que entonces, invertirlo en la causa eterna marca una diferencia duradera. Y algunas de las enseñanzas de Jesús sobre el dinero fueron recogidas por un hombre llamado Mateo. Ahora, el texto de Mateo es que había sido un recaudador de impuestos. Había sido un recaudador de impuestos y él entonces estaba totalmente consumido y sabía cómo era esto de robar dinero. Incluso si significaba robar a sus propios amigos o compañeros judíos, porque él venía de allí, del contexto del dinero. Pero resulta que Mateo, después de ser un recaudador de impuestos, ahora comienza a escribir y escribe uno de los evangelios. Así que Mateo 6:21 nos dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y yo quiero echar a volar la imaginación y quiero que tú y yo le echemos a volar. Yo quiero que te imagines a Mateo sonriendo mientras está escribiendo, recordando el tiempo en el que él estaba consumido por el dinero. Pero ahora, como seguidor de Jesús, Mateo está entendiendo otras cosas. Y el principio está aquí en lo siguiente: lo que empiezas a invertir, comienzas a cuidar. Me recuerdo en mi tiempo de adolescencia, de juventud, frecuentábamos la cancha de la urbanización en Piedra Azul, ahí en Caudar. Entonces estaba súper deteriorada en algunos momentos, la parte vandálica acabó con la cancha, los tableros tenían agujeros por disparos, por piedras, las telas de alfajol se las habían robado para unas personas construir entonces sus propias casas y delimitar. Estaba totalmente deteriorada, jugábamos no con arquería sino con un par de piedras, o en algún momento íbamos a jugar futbolito y metías gol pegándole en el tubo, que era lo único que quedó de parte del tablero de basquetbol. Y esa era la forma. No había más nada, una cancha deteriorada. Y comenzamos a conversar, oye, si tanto nos gusta a nosotros esto de hacer el ejercicio, de venir a jugar, de pasar tiempo, ¿por qué no somos nosotros los que nos dedicamos a esto? Y comenzamos entonces a limpiar. Y ya no aceptábamos que nadie tirara basura en la cancha. Comenzamos a pintar, así que ya no le decíamos a los que comían chimó que no escupieran en la cancha. Comenzamos a darle amor a ese lugar donde pasábamos tiempo y éramos nosotros los guardianes. Es como cuando tu hijo adolescente arregla el cuarto, no quiere que nadie se lo desordene, ¿sí o no? Cuando tu hija lavó los platos, dice, ay, no, pero vamos a comer en otros platos, no en eso, los acabo de lavar. O cuando tú como mujer, como hombre limpias, entonces me vas a pasar por ahí. Claro, porque te involucraste, ahora lo cuidas mayor. Cuando tú empiezas a involucrarte, comienzas a proteger. Cuando tú comienzas a invertir, comienzas a proteger. Velo con un proyecto, velo con las finanzas, velo con tu matrimonio. Cuando empiezas a invertir en tu matrimonio, comienzas a cuidar más tu matrimonio. Cuando comienzas a invertir en tu salud, comienzas a cuidar más tu salud. Así que entonces en aquello que tú inviertes vas a cuidar mucho más. El apóstol Pablo aplicó las enseñanzas de Jesús a las primeras iglesias que él fue a plantar. Aquellos seguidores de Jesús, de la primera generación, entonces habían recibido las enseñanzas. Las reciben a través de cartas. Pablo escribe en un par de cartas específicamente en temas de ofrenda. Ofrendas específicas. Establece algunos principios que informan la forma en que los seguidores de Jesús ven la generosidad. Entonces, si estamos hablando de Pablo, podemos ir a una de esas cartas. Vayamos a 2 de Corintios 8:7. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en la fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Quiere decir que habían personas extraordinarias alrededor de Pablo. Gente que servía, gente que se dedicaba, gente que sabía muchísimo acerca de la palabra, gente que estaba invitando, gente que iba a la iglesia. Y él está diciendo, oye, ustedes son extraordinarios.
Pero yo quiero también, y ahí viene el también, y viene la comparación. Te estoy poniendo cómo tú sobresales, pero también quiero que sobresalgas en esto de dar. Pablo nos está proporcionando un objetivo, que debe haber excelencia en el dar. Que esta generosidad debe ser algo en lo que tú y yo deberíamos ser buenos. Pablo está diciendo, oigan, no estoy tratando de decirles cómo gastar su dinero. Estoy tratando de sacar lo mejor de ustedes. Fíjate lo que sigue diciendo verso 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y está hablando ahora de la eternidad. Está hablando de pasar como un criminal por la cruz. Está hablando de la crucifixión. Está hablando de cómo Jesús fue entonces enterrado en una tumba prestada. Está hablando de lo que hizo Jesús a beneficio de nosotros para que tuviéramos una eternidad diferente. ¿Por qué entonces tú y yo deberíamos considerar ser generosos? Porque la generosidad es seguir a Jesús, es parecernos a Jesús, es imitar a Jesús. Jesús bajó de la riqueza del cielo a un humilde pesebre, a un humilde ser humano, para que a través de la crucifixión tú pudieras tener las riquezas de la gracia, del perdón, de la relación con tu Padre, de la eternidad. Eso fue lo que hizo Jesús, dar su vida por nosotros. Y es lo que Pablo les está diciendo. Pablo también le está diciendo a los creyentes cómo hacer esto, no solamente qué tienen que hacer, sino cómo. Vayamos ahora a la carta 1 Corintios 16:2. El primer día de cada semana cada uno deberá separar conforme a sus ingresos. Y el primer día entonces era el domingo es el primer día de las personas y por eso entonces las personas se dicen, pero ¿por qué entonces en la iglesia hay que ir a dar? Porque nosotros creemos que el primer día de cada semana cada uno deberá separar conforme a sus ingresos. Y este conforme a sus ingresos es interesante. Porque entonces venimos a la iglesia y algunas personas nos dicen, tú tienes que dar tanto. No, es conforme a tus ingresos. Es conforme a tus ingresos. Así que entonces venimos, damos en la iglesia, pero conforme a nuestros ingresos. Así que no hay comparación. Y tú ves el de al lado, ay, mira lo que he hecho, ay, sinceramente, Dios mío. Se ve que tiene, pero mira, es gruesísimo. ¿Sabes? Porque empezamos como si fuese una comparación. No tiene que ver con el otro, tiene que ver contigo, tiene que ver con Dios. En aquel entonces, cuando adoraban, cuando iban, tenían cantos, tenían sermones y cada una de las personas apartaba de lo que había recibido. Y yo te aseguro que para ellos era sumamente difícil, por la misma razón que para ti, para mí es sumamente difícil a veces hacerlo. Como seres humanos luchamos con lo que solo puede describirse como la suposición del consumo. Estamos yendo o viviendo en una sociedad consumista. La pregunta es, ¿de qué porcentaje de mis ingresos estoy viviendo? ¿Cómo estoy usando mi dinero? Porque si no escoges de qué porcentaje de tus ingresos vives, las circunstancias lo van a hacer por ti. Y muchas veces vamos viviendo la vida y gastando nuestro dinero con esa expresión de cómo vaya viniendo, vamos viendo. No tenemos una planificación, no tenemos una educación financiera y por eso nos cuesta un poco más. La suposición de que todo lo que tengo es para mi propio consumo nos hace gastar de más. Pero Pablo entonces está enseñando que somos administradores, que todo lo que tenemos nos fue dado por Dios, que Dios te lo entregó a ti para satisfacer nuestras necesidades, pero también para promover su propósito en nuestro mundo. Porque si nuestro dinero no sirve para promover los propósitos eternos, ¿de qué sirve este mundo? ¿De qué sirve esta tierra? Pero queda otra gran pregunta. Si se supone que debo ser generoso, ¿cuándo y cómo puedo serlo o debo serlo? Y Pablo también responde a eso. Porque él dice que debemos honrar a Dios por porcentajes. Por eso habla de que es de acuerdo a tus ingresos. Cuando tú comienzas a invertir tus prioridades y comienzas a dar como una prioridad y por porcentaje,
luego a ahorrar un porcentaje para tu vida y luego a vivir con el resto, entonces todo comienza a aclararse y todo comienza a tener más sentido. Y tú dices, no, José, no tiene nada de sentido para mí, yo lo escucho y no tiene nada de sentido. Si tú supieras mis finanzas, no estuvieses diciendo lo que dices. Yo te entiendo porque yo no soy un tipo adinerado, ni mi familia, yo no vengo de una familia rica de cuna. Yo lucho muchas veces por llegar a fin de mes. Pero en esas luchas no invierto lo que Dios dice, dar lo primero y lo mejor para Dios, dar por porcentaje. Los escritores de los evangelios, incluso el apóstol Pablo que escribe algunas de esas cartas que están allí en el Nuevo Testamento, nos hablan en términos de porcentaje. No está hablando de dólares, no está hablando de bolívares, porque Dios no se impresiona con las cantidades. Vayamos nuevamente, 2 de Corintios 9:7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y aquí quiero ir a tu corazón, porque a la larga lo que marca la diferencia es tu corazón. A la larga es entre tú y Dios, no se trata de una cantidad. Y Dios no nos asignó un porcentaje. Él dice que debemos dar, pero no de manera obligada. Que no debemos sentir presión. Que tú y yo más bien debemos decidir. Si es entre tú y yo, y Dios ama al que da con alegría y da por porcentaje, ¿cómo está siendo tu relación con Dios con respecto a este tema? Es más, Dios dice que Él se siente honrado por las personas que dan con alegría, a quienes se emocionan, aquellos que dan con ilusión. Y quiero decirte algo, el Dios que provee para tus necesidades también puede proveer lo suficiente para que puedas dar. Y ojo, esto no es un evangelio de la prosperidad que yo te voy a decir, si tú das, Dios va a abrir los cielos para ti. Es un ejercicio de fe. Podemos ver cómo Dios es generoso con nosotros mientras nos impulsa a ser generosos con los demás. Tiene que ver con un ejercicio. Cuando tú vas al gimnasio, cuando tú decides ponerte los zapatos, el short, la franela, sales y cuesta. Pero luego que empiezas a ver los beneficios, tú dices, qué bueno que lo hice. Entonces, Dios nos está dando un asiento en primera fila para ver cómo Él se manifiesta y cómo nos utiliza en la vida de los demás. Por eso entonces el entrenamiento número 4 tiene que ver con dar. Y aquí viene el centro del entrenamiento. Elabora un plan para vivir con generosidad. ¿Sabes? O no sé si recuerdas cómo se llama este entrenamiento. ¿Lo recuerdas? Fuerza de agarre. Muy bien. 20 puntos por aquí. Un positivo, un asterisco que decían en el liceo. Entonces, fuerza de agarre. ¿Y sabes por qué se llama fuerza de agarre? Porque nosotros tenemos fuerza de agarre cuando se trata de esto de dinero, ¿no? Fuerza de agarre. Yo quería poner así algo como entrenamiento para manos cortas, pero bueno, sonaba mejor fuerza de agarre. Entonces, para salir de eso, tú tienes que elaborar un plan para vivir con generosidad. Tú y yo tendemos a tener una fuerza extraordinaria cuando se trata de aferrarnos a nuestras cosas. Tú y yo tenemos una fuerza impresionante cuando se trata de nuestro dinero, de nuestras posesiones. Debemos abrir las manos y soltar la fuerza para poder vivir con generosidad. Yo recuerdo cuando entrenaba canotaje. La técnica en el canotaje, hay dos modalidades. Una que tienes una pala de doble hoja, entonces vas remando por los dos lados. Y hay otra que entonces vas por un solo lado y es una sola hoja. Ambas técnicas requerían de que en el momento de la fuerza tú pudieras tomar toda tu fuerza, hacer un buen agarre y alar, para que la tracción entonces te pudiera sacar adelante. Pero que en la fase
de preparación pudieras soltar un poco para que tus músculos no se contrajeran más de la cuenta. Entonces, era una armonía entre agarrar con fuerza y alar y entre el soltar un poco para volver a agarrar energía e ir adelante. Cuando estudié en la universidad, entonces en fisiología del ejercicio, en anatomía y en todo lo que tenía que ver con principios del entrenamiento, nos decían que hay dos ejercicios diferentes para nuestros músculos. Uno cuando comprimimos y acortamos un músculo. Y eso se trata de ejercicios isométricos. Pero también cuando alargamos ese músculo, cuando lo extendemos, eso se denomina ejercicio excéntrico. Y aquí regreso a esa palabra que te dije al principio y tú dije, ¿qué? El ejercicio excéntrico entonces es cuando alargas el músculo. La generosidad es un ejercicio un poco excéntrico. Por eso queremos animarte a que tú lo consideres, porque también es una forma de ejercitarte. Porque requiere abrir las manos. Y quiero volver a hacer la aclaratoria. Si tú no te consideras un seguidor de Jesús, si hoy es tu primera vez, si tienes poco tiempo, si solo estás investigando todo esto, realmente yo no tengo ninguna autoridad hoy para insistirte que lo hagas. Pero quiero invitarte a que lo consideres. ¿Por qué? Porque esto pudiera afectar incluso tu salud mental. Porque esto pudiera afectar tu salud mental. Y te lo voy a decir con algún basamento. Los sociólogos tuvieron la iniciativa a través de la ciencia de la generosidad en la Universidad de Notre Dame en hacer un estudio. Se llamó la paradoja de la generosidad. La paradoja de la generosidad. Y señalaron que los estadounidenses, entonces, que donan más del 10% de sus ingresos, tienen menores índices de depresión que los que no lo hacen. ¿Qué les parece? Es un tema psicológico, es un tema sociológico. Ahora, pero eso es porque son los gringos tienen. Vayamos a Canadá. Entonces en Canadá, una psicóloga social llamada Liz Dunn, de la Universidad de Columbia, entonces también hizo toda una investigación. Llevó a cabo un proyecto de investigación junto a un equipo donde tomaron a 16 empleados. Esos 16 empleados iban a recibir una bonificación de entre $3,000 y $8,000 de su empresa. Si están pidiendo currículum, por si acaso alguien quiere ir hacia allá. Y los comenzaron a entrevistar. Y mientras esperaban la bonificación, empezaron a medir su nivel de felicidad. Luego de haber recibido la bonificación, volvieron a hablar con ellos para preguntarles cómo se sentían y cómo habían gastado su dinero. ¿Y sabes qué descubrieron? Que el importe de la bonificación no determinaba el nivel de felicidad, pero que la cantidad que gastaban en otras personas que donaron en organizaciones benéficas y que la correlacionaron directamente con niveles de felicidad. Quiere decir que tener un plan de generosidad puede ser simplemente un plan de plenitud emocional, un plan de plenitud mental. Y si tú eres un seguidor de Jesús, si te consideras una persona creyente y que va a favor de lo que Jesús hizo, la generosidad no es opcional para ti. No porque queramos llamar la atención o porque queremos una deducción fiscal para cuando entonces el CENIAT haga algo, sino porque la generosidad refleja el corazón de nuestro Salvador. Nosotros creemos en la generosidad, en la dadivosidad, porque Él se entregó generosamente por nosotros. La pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Y por eso estamos hablando de un entrenamiento, el entrenamiento de dar. ¿Y cómo puedes? Empieza con algo duradero. Para muchos de nosotros solemos empezar con cosas urgentes. No, paga ahí. Piensa en algo duradero. Si vas a empezar, comienza por algo duradero. Cosas que suceden en una crisis, entonces tú las quieres entonces ir y moverte para cubrirla. Pero ¿qué nos mueve a dar con un corazón generoso? Hay cosas emergentes, cosas que están surgiendo de la nada y siempre van a surgir. Así que entonces nosotros empezamos a lanzar campañas para que las personas puedan entrenarse.
Cuando van a construir en el colegio de tu hijo y van a hacer algunas mejoras, te dicen, oye, va a aumentar y tienes que dar una cuota especial. O en el condominio, en la urbanización, mira, vamos a reparar tal cosa y empiezan a decirte, te vamos a estirar un poco más. Y nosotros somos estirados por otros. ¿Qué tal que Dios también quiere estirarnos para extender la vida eterna hacia otras personas? ¿Qué tal si comenzamos a dar a causas duraderas? ¿Qué tal que nosotros cada día, cada semana, cada mes, cada año podamos dar a causas duraderas? Son inversiones continuas que dan fruto, no ahora, sino más adelante. Y si la iglesia es el vehículo que Dios utiliza para cambiar el mundo, para darle eternidad a otras personas, la pregunta es ¿por qué no apoyar? ¿Por qué no ser parte de esto? Por eso te estamos animando a que tú vivas conforme al corazón de Dios. Ni siquiera por lo que yo digo, porque yo no entregué mi vida por ti. Vamos, tú no vas a tener salvación porque yo sea el pastor de esta iglesia y porque yo predique todos los domingos. No, yo no te puedo ofrecer algo que no sea de esta tierra. Lo único que puedo presentarte es a Jesús y que tú mires a Jesús, que tú veas a tu Padre Celestial y tú digas, wow, aquí sí encuentro lo que yo andaba buscando. Porque Él sí tiene el poder para esas cosas. Por eso únete financieramente a nuestra iglesia local, a todos sus programas, apoya para que podamos plantar otras iglesias, para ayudar a otras iglesias con pocos recursos, para invertir incluso en lo que está ocurriendo a nivel internacional a través de Global. Quiero hacer una pregunta y quiero hacer un ejercicio, pero este ejercicio va a ser anónimo y va a ser interno, así que no quiero exponerte, pero quiero que pienses en lo que voy a decir. No quiero que levantes la mano, pero sí que en tu corazón digas sí, yo soy de esos. ¿Tú has dado en algún momento para esta iglesia? Si tu respuesta es sí, yo quiero soltar el micrófono, no lo tienes que hacer tú, lo voy a hacer yo, y darte un aplauso en nombre de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los matrimonios restaurados. Esto es para ti. Solo te puedo decir gracias. Gracias porque niños han encontrado identidad en Dios, adolescentes han encontrado el camino, matrimonios han sido restaurados, muchachos que han tenido problemas han sido atendidos. Ahora, quiero llevarte a otro escenario. Si tú has recibido y si tú consideras que Dios ha hecho algo en tu vida a través de la iglesia, yo solamente te voy a pedir que te pongas de pie en señal de gratitud a aquellos que dan y puedas brindarle un aplauso a ellos. Mira toda la gente que ha recibido. Mira la gente agradecida por lo que Dios está haciendo. Vale la pena lo que hacemos. Vale la pena la inversión. Así que muchísimas gracias. Aquí hubiese sido un momento poderoso para cerrar el mensaje e irme así aplaudido, pero no lo voy a cerrar todavía. Puedes tomar tu asiento y voy a continuar. Quizás tú hayas estado viviendo con generosidad. Quizás fuiste generoso en algún tiempo y has dejado de hacerlo. Quizás ni siquiera has sido generoso, porque tú dices, no tengo los argumentos, yo creo que la iglesia se aprovecha y solamente Dios puede hacer algo en tu vida, en tu corazón. Pero hay un par de cosas que puedo considerar o te puedo proponer que tú puedas hacer. Y van un poco más allá. ¿Qué tal si revisas tus donaciones de manera programada? Porque a diferencia del Netflix, que te lo cobran sin pedirte permiso, el dar generosamente no viene de manera automática, requiere una intención de tu corazón. Debes comprobar si tu donación sigue coincidiendo con tu plan de generosidad y con tu corazón generoso. Entonces examina qué tan generoso y cómo está tu relación con esas promesas que le hiciste a Dios. Lo otro que quiero es que tú puedas revisar tus planes futuros.
Muchos de nosotros pensamos en planificar nuestra jubilación, pero ¿has pensado cómo será tu generosidad durante la jubilación? ¿Has pensado en planificar un patrimonio y en cómo puede ser tu generosidad? De eso que has planificado para tu futuro, ¿hay algo que esté centrado en el reino? ¿Hay alguien que se beneficiará por lo que esas inversiones que estás haciendo y que tengan que ver con la eternidad? Son preguntas que quiero dejarte. ¿Estás dejando un porcentaje de tu patrimonio para las causas del reino y de la eternidad? ¿Pudieras tú utilizar sabiamente la distribución para promover una causa que vaya más allá de esta tierra? Y ahí viene el tercer principio: honra a Dios dando de manera programada. Doy lo primero y lo mejor, por lo tanto, honro a Dios dando como una prioridad. Honro a Dios dando por porcentajes y honro a Dios dando de manera programada. En Global nos movemos a ser dadores de 3P: prioridad, porcentaje, programada. Te las voy a mostrar. Un dador de 3P da como una prioridad por porcentaje y de manera programada. Queremos hacer muchas cosas. Si tú tienes tiempo viniendo con nosotros, tú sabes cuando llegamos a este lugar de dónde veníamos y cómo en aquel lugar, en el terreno de un pequeño toldo donde cabían 50 personas, pasamos a tener muchos toldos para que 700 personas pudieran escuchar. Estábamos reducidos después de la pandemia a pocos recursos. Nos vinimos hasta acá y no era ni la sombra de lo que hay hoy. Tú has visto el avance, el progreso, y tiene que ver con gente que ha decidido dar. ¿Sabes qué? No queremos detenernos aquí. Queremos hacer más cosas. Queremos hacer ambientes irresistibles para los niños. Queremos elevarlo para que la experiencia de los niños sea: yo quiero ir a la iglesia, yo quiero estar en ese ambiente, yo quiero crecer en la fe. Estamos invirtiendo en preadolescentes, vamos a invertir en los niños, vamos a invertir en los adolescentes, en los jóvenes, para que cada persona pueda realmente recibir. Por eso abrimos un paréntesis. Si tú quieres dar, si ya tú dispusiste antes de venir acá dar, ahora sí las anfitrionas y los anfitriones te van a ayudar para que tú puedas recibir un sobre, colocar tu donativo y así entonces la iglesia pueda seguir haciendo proyectos. Hay muchas personas que todavía necesitan conocer a Jesucristo. Hay muchas personas cuya vida no está anclada a la eternidad. Nosotros queremos ser un puente. Nosotros queremos ser una iglesia relevante. Queremos ser y hacer de la iglesia un lugar de compañerismo, un lugar para que las personas puedan liderarse y liderar a otros, para que hagamos discípulos. Ese es el rol de la iglesia, no hay otro fin. Ahora, yo quiero presentarte este versículo porque el apóstol Pablo dice que nuestro dar sirve para dos cosas. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Entonces hay una satisfacción de necesidades. Y por eso tú te levantaste, porque Dios hizo en tu vida. Por eso tú te levantaste y aplaudiste a otros que han dado para que tu vida fuese restaurada. Aquí eso se cumple. Pero ¿qué tal si vamos a lo próximo? A que con alegría puedas dar gracias. Sea que vayas a dar, o sea que no. ¿Qué tal si tomamos este tiempo para orar en gratitud? Pudieras dar gracias a Dios en este momento por lo que la iglesia, por lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Qué tal si tú oras allí donde estás y luego yo oro para cerrar este momento y luego cerrar el mensaje? Da gracias a Dios allí donde estás por lo que Él ha hecho en tu vida. Vamos.
Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor. Aquí está tu iglesia. Aquí están tus hijos dando gracias por lo que tú has hecho a través de la iglesia, a través de las personas que sostienen, que dan, que contribuyen para que la iglesia siga siendo la esperanza. Nosotros hoy damos gracias porque la esperanza tocó a nuestro corazón, tocó nuestras vidas. Te damos gracias, mi Dios, por estar presente en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Mira, la generosidad honra a Dios y da prioridad a las personas. ¿Qué tal si elaboras un plan para vivir de manera generosa, para vivir con generosidad? Sé que es un ejercicio difícil. Puede ser difícil de discutir, difícil de poner en práctica, pero tiene un gran valor, tiene una gran recompensa para nuestra fe, para la fe de aquellos que algún día estarán con nosotros alabando a Dios en la eternidad. Me encantaría cerrar orando y orando para que Dios nos dé no más dinero, sino más convicción, para que podamos recordar que somos dadores de 3P, para que podamos recordar que vamos a dar por prioridad, por porcentaje y de manera programada, para dar con alegría y no por obligación, ni de mala gana, ni por presión social. Así que vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos estás llevando a otro nivel en nuestra fe y sabemos que nos estás desafiando con este entrenamiento, con esta fuerza de agarre, con este ejercicio excéntrico, Señor, para que nuestra fe pueda ir a otro nivel, pero también para que otros puedan conocer de ti y crecer en su fe. Queremos un día presentarnos delante de ti en alegría para adorarte por la eternidad. Queremos que otros puedan también encontrar lo mismo y que mientras estemos en esta tierra, nuestras vidas puedan ser mejores. Jesús, tú prometiste hacer nuestra vida mejor, pero también prometiste hacernos mejor para la vida. Aquí estamos tus hijos. Te entregamos este tiempo, te entregamos estos entrenamientos. Elévanos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, esto fue la cuarta parte de entrenamiento para la fe. Nos vemos para el cierre la próxima semana. Bye bye. Den con alegría, van a pasar los anfitriones, así que den con una sonrisa y nos vemos la próxima semana.